Bueno, entonces estamos hablando de la mente y estamos hablando entonces de que esa mente consciente, a partir de los aproximadamente 5 a 7 años, es donde comienza a hacer un almacenamiento ya más racional y más consciente de diferentes recuerdos del intelecto, de las experiencias, a tener una memoria mucho más vívida, aprendizajes y diferentes creencias. ¿Qué son las creencias? Las creencias es las conclusiones a las que llegamos de acuerdo a las emociones que le imprimimos a experiencias que vivimos. Eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Ahora sí vamos a hablar como tal del cerebro para poder hablar de la mente. ¿Qué pasa en nuestro cerebro a nivel energético? Absolutamente todo. Y esto, miren, no se los digo porque, ay, soy súper iluminada y me encanta hablar de la energía. No, vuelvo y cito el libro que les voy a recomendar en esta sesión. Habla de una evidencia científica muy profunda en la cual hay, a través de la física cuántica, muchísimos años de investigación, nos hemos encontrado con que absolutamente todo en el universo, todo en nosotros como ADN, todos estamos compuestos por energía, por ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias. En nuestro cerebro pasa exactamente lo mismo. Los pensamientos, que es algo que vamos a hablar también hoy a profundidad, los pensamientos que son eso que conocemos nosotros como la mente, pero que está ligado también a los recuerdos, a las experiencias que vivimos, a esas conclusiones que llegan en un momento de acuerdo a la experiencia externa que estamos viviendo. Esos pensamientos se clasifican también en diferentes frecuencias. Para no hacerles el cuento muy elevado y no hacerles pues como digamos algo ya muy profundo, sino que invitarlas a que si les interesa el tema y lo quieren desglosar, invitarlas al final del espacio a la lectura de este libro. Habla de una clasificación de estas frecuencias electromagnéticas, de frecuencia beta, frecuencia delta, frecuencia gamma. No vamos a entrar en esa profundidad, simplemente yo las quise categorizar en dos grandes grupos. Uno es la alta frecuencia y donde encontramos esas altas vibraciones o esas conexiones o esas ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Ahí es donde esas emociones de alta frecuencia conectan con las emociones también de alta frecuencia, que ya vamos a hablar un poco de las emociones, y en ese nivel de frecuencia es donde manifestamos lo que deseamos, entramos en ese poder de la visualización, en ese poder como lo han escuchado, la ley de la atracción, en ese nivel de alta frecuencia, pero hay otras ondas electromagnéticas de una baja frecuencia en donde conectamos con emociones también de baja frecuencia y en la mayoría de los casos nos conectamos con el miedo, nos conectamos con el ego. Es muy normal que bajo la crianza que tuvimos, bajo la cultura de la cual estamos influenciados, yo siento que muchos de nosotros nos podemos identificar. De hecho, hoy en Instagram compartí algo que viví esta mañana con una emoción que sé que muchas de nosotras vivimos, más cuando entramos en el proceso de la maternidad, que se llama la culpa. Una emoción que es algo muy común, no sé si para el ser humano como tal, hablo de la cultura latinoamericana en la cual yo nací, en la cultura colombiana, en donde la crianza que traemos de generación en generación es muy dada a la culpa, muy dada, si ve, yo le dije no se montara allá, si ve por qué se cayó, yo no le dije que se montara por allá y usted se terminó montando por allá. Con esta reflexión no quiero que las mamás de generaciones como la mía entren en culpa, no, simplemente venimos de una programación de generación en generación en donde la crianza que hemos recibido ha sido muy dada desde emociones de baja frecuencia, desde emociones como el miedo, desde emociones como la culpa, emociones como la ira, emociones como la tristeza, por lo que hemos venido muchas generaciones representando. No quiere decir que por esto no hayamos sido influidos por emociones de alta frecuencia, como lo es la alegría, la expansión, la risa, la gratitud. Ahorita vamos a ver ese escalafón de vibraciones y de frecuencias energéticas en torno a las emociones. Sin embargo, las que más predominan son esas emociones de baja frecuencia. Y por eso muchas veces al intentar conectar con la vida que soñamos, no tenemos herramientas porque conectamos de una forma casi que adictiva a
emociones de baja frecuencia. Yo quiero que me vayan escribiendo en el chat si me van siguiendo, si van entendiendo un poco lo que estamos hablando. Sé que es información que no estamos acostumbrados a hablarnos, digamos, desde este método científico, pero estoy intentando entregárselas de la forma mucho más clara posible, así como yo también la he recibido, y créanme que esto es un mundo por descubrir y es muy bonito cuando podemos empezar a entenderlo no solo desde ese mundo súper místico, súper espiritual, súper no hay una explicación desde la magia, como muchas veces nos venden esta parte de la manifestación o esta parte de la energía. No, esto tiene una explicación y una evidencia científica, y cuando podemos conectar desde esa información, nuestro cerebro tiene mucho más de qué pegarse para poder integrar esos conceptos y poder entender el porqué de muchas cosas. Ahora vamos a hablar de cómo los pensamientos que generamos y se crean en la mente, los pensamientos tienen una respuesta a algo externo. Voy a poner un ejemplo. Mi hija de 2 años se acaba de encontrar en el piso un bisturí que por alguna razón dejamos tirado de una manualidad que estamos haciendo con la niña mayor. En ese momento en mí se crea un pensamiento y se va a cortar, ¿cierto? Lo primero que yo pensé. Ese pensamiento que yo genero al tener ese estímulo externo de que mi hija está cogiendo un bisturí que está en el piso y que ya no ha pasado nada y ya se lo vi metido a la boca, o que se cortó el pelo, o que se cortó una mano, ese pensamiento de se va a cortar no se genera simplemente porque esa sea una verdad. Se genera porque hay un conjunto de recuerdos, creencias, aprendizajes, vivencias del pasado, y lo que hace en ese momento mi cerebro, miren lo teso que es el cerebro, es hacer todas esas conexiones neuronales para que al yo tener ese estímulo externo en mi mente se genere ese pensamiento. Puede que para una persona que viva, no sé, en un país lejano y un continente lejano, o tal vez en otro mundo, si hay vida en otros planetas, puede que vea esa escena y diga, ay, qué creativa mi hija, que va a coger ese bisturí y va a cortar esa hoja. Y en ningún momento tuvo el mismo pensamiento que yo tuve de se va a cortar. ¿Por qué? Porque tal vez su sistema de creencias, sus aprendizajes, sus recuerdos y todo lo que hay dentro de sus conexiones neuronales no le permiten llegar a ese pensamiento de se va a cortar, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo ya tengo esa conexión en donde yo digo se va a cortar? De ahí en ese momento se genera algo que se llama una emoción. ¿Dónde sentimos las emociones? Las emociones las sentimos en el cuerpo. Somos los únicos seres humanos que podemos guardar tantos recuerdos, tantas creencias y traducirlas de una forma tan veloz en emociones, y en emociones tan extensas. Se dice que existen para los seres humanos más de 27 emociones distintas que podemos sentir. Por ejemplo, los animales, que también son seres vivos, no tienen una gama tan amplia de emociones. Ellos se mueven en emociones muy básicas que les permiten, ustedes saben, que se les generen diferentes hormonas en su cuerpo para salir huyendo, para esconderse, para hacer, digamos que lo que es mucho más básico para un animal. En el caso nuestro, por nuestra evolución y por todo la evolución que hemos vivido, pues hemos llegado a desarrollar una cantidad de emociones que ni siquiera a veces nosotros sabemos cómo se llaman todas esas emociones. Así que hoy es una gran tarea a la que las quiero invitar, y es empezar a conocer acerca de las más de 27 emociones que se generan en nuestro cuerpo, que las sentimos, valga la redundancia, a través de los sentidos. Entonces, cuando yo veo a mi hija que tiene el bisturí en la mano y que yo ya tengo un montón de recuerdos, creencias y cosas que me llevaron a tener ese pensamiento en mi cuerpo, se generan una serie de conexiones, tanto neuronales, que conectan después con las hormonas, y esas hormonas generan cortisol, o si generan dopamina, de acuerdo a la emoción que sea, y eso genera respuestas y estímulos en mi cuerpo. Por eso, cuando uno tiene miedo, suda; cuando uno tiene alegría, se ríe; cuando algo genera un chiste para uno, también genera esos estímulos en el cuerpo, ¿cierto?
Entonces, los pensamientos crean emociones por esas conexiones neuronales que hace nuestro cerebro y que nuestro cerebro está completamente conectado a nuestro sistema, el sistema que está encargado de todo el tema de las hormonas. ¿Hay emociones buenas o malas? No. No quisiera que fuera un momento para que dijéramos, es que la vergüenza, la culpa, el temor, la ira son emociones malas. No, todas las emociones son necesarias, porque qué tal que nosotros no sintiéramos temor cuando en la calle llega alguien con un gamín, con un cuchillo, que es el ejemplo que le encanta poner a mi esposo. Ese temor no generaría en nosotros esas conexiones neuronales para que en nosotros se liberaran ciertas hormonas, eso nos hiciera decir, aquí hay que huir, aquí tengo que activar mi cerebro límbico, aquí tengo que activar mi capacidad de respuesta, estoy 100% enfocada en el presente para saber cómo voy a gestionar esta emoción, que pasa muchas veces, que en el día a día ya hemos desarrollado muchísimos recuerdos de ciertas emociones que nos desencadenan muchas emociones de baja frecuencia, por no decir emociones negativas, y esto hace que a través de los recuerdos podamos volver a presenciar o volver a sentir a través del pensamiento emociones que vivimos y recordarlo otra vez en el pasado y traerlo al presente. Eso es lo malo, eso es lo no tan chévere de esto que les estoy compartiendo, que a veces nuestra capacidad de la mente nos hace que todo el tiempo estemos recreando situaciones que pasaron en el pasado, valga la redundancia, las traemos al presente y creemos que en el futuro se van a recrear de la misma forma. Y no estoy hablando del gamín con el cuchillo, estoy hablando de una rabia que tuve con mi esposo hace 10 años, que me sacó no sé qué, cuando tuvimos una pelea, y cuando vuelvo a tener la misma discusión o situación en el presente, vuelvo y de alguna forma la recreo en el presente y otra vez me da rabia y otra vez vuelvo y me enojo con él. Entonces miren que ahí no estoy utilizando la mente como una aliada, sino que la mente está siendo mi ama. ¿Listo? Entonces, no hay emociones negativas ni positivas, simplemente emociones de baja frecuencia, como lo son la vergüenza, la culpa, la apatía, el sufrimiento, el temor, y ahí ya empezamos a subir a unas emociones de una frecuencia mucho más elevada. Aquí en este listado no sé por qué no me salió la gratitud, pero la emoción que más nivel de frecuencia elevado tiene es la gratitud, y es la emoción con la que más nos cuesta conectar. Por más que digamos que somos seres humanos muy agradecidos, que yo vivo en gratitud con Dios, que todos los días doy gracias, no es las gracias que yo doy de dientes para afuera, sino es esa sensación que yo logro conectar desde mi parte, desde mis pensamientos, para transmitirlo a través de mis conexiones neuronales, de llevarlo a mis hormonas y que sea un estado del ser. ¿Qué es un estado del ser? Un estado del ser es cuando yo logro conectar mis pensamientos a esas emociones, sentir en el cuerpo esa emoción, y ahí es donde yo convierto un estado del ser. Los estados del ser de alta vibración me permiten crear en la realidad y manifestar en la realidad en tiempos récord. Entonces, el libro que al final les voy a recomendar, no lo voy a mencionar, tiene unos ejemplos y unas historias muy bacanas, en donde es una persona experta en esto que les estoy hablando, en la física cuántica, en trabajar la mente de forma de volverla su aliada, y lleva muchísimos años en la práctica, y tiene unas historias súper interesantes en donde, poniendo en práctica ciertas herramientas que yo les voy a entregar al final, ha logrado manifestar cosas que uno dice, eso es magia o eso es un milagro, como muchas veces lo conocemos, y la realidad es que a nivel científico los milagros es una alineación perfecta entre esos pensamientos que provienen de ondas electromagnéticas de alta vibración conectado a las emociones de alta vibración. En niveles de frecuencia elevados manifiesto conscientemente realidades expansivas. Es lo que estamos acá conversando. Si van teniendo preguntas, muy rico que las vayamos haciendo también. Entonces, la pregunta que yo tengo que hacerme y que te quiero hacer en este momento es, ¿qué es lo que tú quieres manifestar? Porque de dientes para afuera decimos que queremos muchas cosas,
que queremos una realidad tranquila, una realidad plena, que queremos dinero, que queremos tener una salud mental óptima, que queremos relaciones amorosas, que queremos paz en nuestras vidas, pero desde cómo estamos conectando ese pensamiento con esas emociones en el día a día, estamos en una vibración incoherente. Y eso hace que veamos cada vez más lejanos. Miren, esa sí es la ruedita que les quería mostrar. Esa sí está mucho más completa. Nos sentimos a veces muy alejados de esa realidad que queremos manifestar, pero es básicamente porque estamos siendo incoherentes dentro de esa mentalidad, dentro de eso que estamos dándole poder a esa mente que nos está gobernando a nosotros, más no nosotros utilizando esa mente a nuestro favor. Aquí yo las quiero invitar a que tomen pantallazo, que le tomen un screenshot, una foto a estos 6, 7 pasitos que les puse acá, porque esta es la forma en cómo diariamente yo he logrado ser un poco más consciente. No les voy a decir que ya esto es un tema chuleado en mi vida y que yo manifiesto haciendo así como es haciendo un chasquido de dedos, no es un proceso, pero sí me ha servido mucho para al menos saber nombrar mis emociones, para poder yo también ser una compañía en el caso de mis hijas y saber que hay diferentes emociones y hay que saber qué emociones están haciendo parte de mi estado del ser. Porque muchas veces creemos, y a mí me pasó y les voy a compartir una experiencia personal, hace aproximadamente 10, 12 años, si ustedes hablaban con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, todo el mundo siempre decía es que Caro es muy brava. Entonces, si hablamos de brava, dentro de esta gran rueda de las emociones, podríamos hablar que era muy irascible, que era agresiva, que respondía, siempre estaba como irritada. Entonces era como emociones que yo ya había generado una adicción a desarrollar esas emociones y que ya hacían parte como de mi estado de ánimo o de mi personalidad. Entonces, para las personas era como, no, es que Caro es súper brava, Caro es muy agresiva, Caro es muy irascible, lo que ya les acabo de mencionar. Hoy esas emociones en mí, aunque si bien las siento y aunque si bien tengo días en los que se generan y se detonan en mí, ya no hacen parte de mi personalidad. ¿Y cómo se desarrolla una personalidad? La personalidad se desarrolla bajo una serie de estímulos que vas tú haciendo que inconscientemente todos los días se generen en tu vida. Entonces, cuando, ejemplo, yo comencé a hacer este proceso de este listadito que les puse acá, cuando yo empecé a la edad de mis aproximadamente 17 años a identificar en qué momento de mi infancia, en qué momento de mi adolescencia, yo empecé a conectar de forma muy repetitiva con estas emociones. Yo fui a la raíz de ese momento. ¿Y qué pasó en mi vida? Yo siempre he sido una niña, o siempre fui una niña muy sensible, así como es mi hija Luciana, digamos que las emociones como tal las sentimos de formas muy perceptibles. Entonces, cuando estamos muy alegres, sentimos mucha alegría, pero cuando estamos muy tristes, también la tristeza es algo muy fuerte y esto es desde mi niñez. O sea, yo literal, por ahí hay una palabra que dice que son personas altamente sensibles. Yo me considero una persona personas altamente sensibles. Se pueden investigar también acerca de esto. El caso es que en mi niñez fui una niña muy conectada como con mi parte espiritual, no me lo pregunten por qué, yo tenía como estaba muy conectada con esa voz interior. Sin embargo, también por la crianza que tuve, por la forma como mis papás también recibieron su formación a nivel emocional, que fue nula, esa mismo fue lo que me entregaron a mí, y resulta que yo comencé a crecer y empecé a enfrentarme a emociones que no sé si ustedes se han visto la película, ¿cómo es que se llama esa película? Que es de niños. Ay, bueno, se me fue la palabra en este momento, si se acuerdan la película Intensamente. No sé si han visto que cuando llegan a la adolescencia se les cambia completamente el tablero de las emociones y son unas emociones súper, mejor dicho, súper como profundas y ya se empieza a abrir como esta rueda así completa de las emociones. El caso es que
cuando llegamos a la adolescencia, comenzamos a enfrentarnos a un montón de emociones que antes en nuestra niñez no conocíamos y que al nosotros no saber nombrarlas, nos detonamos en ellas a través de la que conocemos. Entonces pasamos rápidamente de la alegría a la ira, del miedo. Entonces el miedo, no sabemos gestionar el miedo, no sabemos que el miedo significa miedo y no queremos mostrarnos inseguros ni ansiosos porque estamos en una edad en la que lo que prima para nosotros en la adolescencia es pertenecer. Entonces, ¿qué pasa en un entorno de adolescentes cuando uno dice, ay, es que no quisiera hacer eso porque me siento inseguro? Oigan, a este pato, salgas del parche, como dirían por ahí. Entonces, muchas de esas emociones que tú no sabes gestionar o que no sabes nombrar, entras a categorizarlas o a incluirlas o a detonarte en esas emociones de la forma en como tú lo conoces. Entonces, en mi caso era pasar de la alegría a esa tristeza. Muchas veces decía, no, no quiero estar triste, entonces, ¿cómo se dice? Ya no me permitía vivir esa emoción de la tristeza, sino que la suprimía y rápidamente esa tristeza se convertía en ira y se convertía en agresividad y se convertía en retadora o en responder con 3 piedras en la mano. Como pasaban muchas situaciones externas que me hacían tener diferentes emociones y yo no sabía nombrar esas emociones, yo no sabía gestionar esas emociones, me volví adicta a que todas las emociones yo las nombraba de una sola forma. Y en mi caso fue la ira. Habrán otras personas que lo harán a través de la tristeza, lo harán a través del miedo, lo harán a través de otras emociones. En mi caso fue la ira. Y casi que 6, 7, 8 años, ese era mi diario vivir. Entonces pasaba un estímulo externo, como lo que les mencionaba ahorita, las situaciones externas que suceden en un mundo como el nuestro. No sé, se me ensuciaba el uniforme del colegio y frente a eso, que me cayó algo del techo, entonces yo me asusté, pero el susto yo no lo generaba desde el miedo, sino desde la rabia, desde la ira, entonces ya todo el día era detonada y al siguiente día pasaba otra cosa y al siguiente día pasaba otra cosa con mi mamá, con mi hermano, con tal cosa, con el colegio, y todas las emociones yo las llevaba a decantarlas a través de una sola emoción. Entonces miren cómo se constituye o cómo se convierte de una emoción pasajera, cómo se va así, cómo voy convirtiendo algo que se llama un estado de ánimo y luego un estado de ánimo repetitivo se va convirtiendo en una personalidad. Lo mismo pasa con las emociones positivas. Para una persona que se vuelve algo natural, ser alegre, ser optimista, ser orgulloso, ser creativo, todos los días está potenciando esa emoción. La diferencia es que la ira, la agresividad, la frustración, estas emociones de baja vibración me conectan con pensamientos de baja vibración y esa es la realidad que creo. La diferencia es que las emociones de alta vibración, como la alegría, como el optimismo, como la creatividad, como el interés, como ya la parte de emociones de alta vibración, pues me conectan con esa manifestación que yo quiero lograr. Entonces ya yo de forma consciente puedo pasarme, pero en la edad de la adolescencia o antes de que yo tuviera acceso a toda esta información, no era algo que yo dijera como que, ay, sí, hoy me pasó esto, pero lo voy a ver súper optimista y vamos con toda. No tenía cómo soportar eso y por eso es muy importante la lectura, por eso es muy importante las personas de las que me rodeo, porque acuérdense que un pensamiento, y acá vuelvo y me devuelvo, un pensamiento que lo forma, aquí, qué pena, un pensamiento lo forman los recuerdos, el intelecto, las experiencias, la memoria, los aprendizajes, las creencias. Entonces, en mi caso, en los últimos 10 años yo he fortalecido que, ejemplo, el vivir retos en mi trabajo hacen que yo salga constantemente de mi zona de confort. Entonces yo ya emociones negativas que antes me generaban una inseguridad y de una yo me quería pasar a la retraerme, a decir, no, esto no es para mí, la tristeza, yo ya las asocio por experiencia y porque ya he vivido suficientes recuerdos, ya he creado suficientemente creencias para entender que cuando yo salgo de mi zona de confort es algo muy positivo y es algo que aunque me rete, aunque me dé ese susto, aunque me dé esa inseguridad interna, sé que me va a llevar a desarrollar esa mejor versión. Entonces miren que yo ya estoy asociando esa situación externa con algo distinto. Vuelvo al ejemplo de lo de la niña con el bisturí.
que si en otro país, en otras culturas, ver una niña con un bisturí significara que esa niña es una niña prodigio, una niña creativa, una niña que va a salir del status quo, ese papá va a sentirse súper feliz de que esa niña cogió ese bisturí. En nuestra cultura no pasa, en nuestra cultura se va a cortar, se va a mochar una mano. Espero que me estén siguiendo. Cuéntenme y escríbanme en el chat si me están siguiendo en todo lo que estamos hablando. Entonces, estos 7 puntos que les pongo acá es para que, si quieren, en mi caso yo cuando empecé a identificar mucho las emociones que predominaban en mi día a día, yo tenía un diario en donde yo todos los días escribía con qué emociones me levanté. ¿Se acuerdan que fue una de las tareas que pusimos ayer? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? Identifica qué emociones gobiernan tu día a día. ¿Qué suceso o pensamiento detonó esa emoción? ¿Qué estímulo externo? Que tuve una conversación, por ejemplo, yo en este momento de mi vida, a mis 32 años, aún hay estímulos externos que provienen de mi mamá que detonan en mí una emoción que se llama la culpa. No puedo decirles a ustedes que yo ya ese tema lo tengo chuleado, no, todavía hay muchas cosas que hay una conversación pequeña que yo ya podría decir, ay, no le voy a parar bolas a mi mamá, eso es de mi mamá, lo dejo con ella, me engancho y ya no detono en ella, ni lo muestro a través de la ira, pero sí comienza en mí a generarse la culpa, que la culpa está ubicada como por el miedo, entonces empiezo a asociar que estoy haciendo las cosas mal, que no soy lo suficientemente buena, que me estoy equivocando en muchas cosas y comienzo a detonar, eso se vuelve como una bola de nieve, a detonar un montón de emociones. Acá está la tristeza, la culpa está en la ruedita de la tristeza. Entonces, ¿qué es lo más importante? Comenzar mi día a día entendiendo que yo gobierno mis pensamientos y que mis pensamientos, si yo estoy todos los días teniendo pensamientos de baja vibración, es porque primero estoy teniendo creencias de baja vibración, estoy teniendo recuerdos de baja vibración y necesito comenzar a ir a la raíz, a identificar desde mi raíz, desde mi historia personal, desde la historia que yo me estoy contando de mi niñez, de la relación con mi familia, porque de ahí es donde yo puedo empezar a hacer un cambio que se vea evidenciado en mi día a día. Otra pregunta que yo me hago, ¿es una emoción necesaria en este momento? Ejemplo, la culpa en este momento me conecta con cómo yo quiero relacionarme con mis hijas. Por el tanto la culpa me pone callada, me pone introspectiva, me pone negativa, me genera dolores en mi cuerpo porque me genera dolor de cabeza, porque todas las emociones también se convierten en dolencias físicas, porque tenemos, imagínense, todo es energía, y si un pensamiento de baja vibración me detona una emoción de baja vibración, esa emoción de baja vibración genera sensaciones y activa mis sentidos en el cuerpo, tienen la capacidad de enfermarme. Hoy yo lo viví. O sea, yo hace 10 años, créanme, que no vivía una migraña como la que viví hoy. Pero ustedes no se imaginan, y yo creo que lo tenía que vivir de esa forma para poder ser testimonio para ustedes. Hoy yo me sané con mis herramientas, sin tener que tomarme una sola pastilla para el dolor de cabeza, que muchas veces es lo que hacemos, recurrir a cosas que nos alivien el dolor, pero no nos permiten profundizar en qué fue lo que detonó esa dolencia física. Y en mi caso yo sabía qué había detonado ese dolor, esa migraña y ese dolor de cabeza. Obviamente fueron una serie de factores, porque también ayer tuve una alimentación pobre, no me hidraté lo suficiente, pero yo ya me conozco y sé que yo soy un conjunto, sé que yo soy una parte emocional, una parte mental, una parte energética, una parte física, y que cuando todo eso hace como ese caldo de cultivo perfecto, ¡pum!, me da mi dolor de cabeza. Entonces hoy, gracias a una herramienta que les voy a entregar al final, pude literalmente hoy estar frente a ustedes, elevar mi vibración y echar mano de eso que tenía para saber que yo, a través de ser dueña de mi energía, dueña de mis pensamientos, dueña de mis emociones, puedo cambiar el curso incluso de un día que, entre comillas, puede ser un día negativo. Luego de esa emoción es necesaria en este momento, me permito sentirla. Si tengo ganas de llorar, pues tiene que salir de alguna forma. Esa ira busco detonarla de una forma en la que no esté siendo agresivo con mi familia, pero si necesito morder una almohada, si necesito abrazar algo, si necesito pegar un grito gigante, si necesito llorar, si necesito escribir, necesito sentir esa emoción.
porque cuando yo reprimo esa emoción en mi cuerpo y simplemente la desvío, pasa lo que les estaba contando ahorita, se va convirtiendo en un estado del ser que define mi personalidad y ahí sí es muy complejo salir de ahí. Luego, elegir una acción que me conecte con la emoción que deseo. Algo que a mí me funciona mucho es empezar a crear una película mental. Entonces yo puede que esté, no sé, algo me detonó una emoción negativa y estoy con pensamientos negativos y ya se me volvió en ese momento un estado del ser pequeño, yo empiezo a contarme otra historia y empiezo a decir, ejemplo, en estos días me pasó algo súper charro, porque yo estaba enojada, estaba con ira, porque tenía muchas cosas que hacer en mi casa y mi esposo estaba relajado en el celular, escuchando música, con sus emociones en vibra alta, y yo era como que me provocaba estamparlo contra la pared y decir, pues, o sea, todo lo que yo estoy haciendo y vos no estás haciendo nada, y quise hacerlo, pero dije, no, esto es mío, esto no es de él está perfecto, él está feliz, él está en su emoción de alta vibración, está conectado con cosas que a él lo ponen en alta vibración, yo me hago cargo de esto. Entonces empecé a contarme a mí, yo, bueno, pues algo que es muy charro, pero se los voy a contar, yo decir, bueno, tengo que bañar las niñas, eso fue, creo que fue el sábado. Tengo que bañar las niñas, tengo que arreglarlas, quiero hacer ejercicio, me tengo que arreglar yo, tengo que hacer una presentación para un viaje que tengo este fin de semana, tenemos que salir antes de las 12 del día. Entonces eran un checklist de cosas, tenía que hacerles como una media mañana y mi esposo, imagínenselo en la sala, o sea, literal, yo era como que respira, respira y voy a hacerme cargo. Entonces yo empecé a decirme a mí misma, por cada una de estas tareas me van a pagar 20 millones de pesos. Entonces, ¿cómo serías, cómo te comportarías tú si por bañar a tus hijas te fueran a pagar 20 millones de pesos? Pues pucha, usted baña a la niña perfecta, o sea, mejor dicho, le hace el super masaje, tiene la paciencia, le hace los juegos, no sé qué. Pues algo, yo sé que puede que otras digan qué bobada, pero en mi caso yo me empecé a contar esa historia. Bueno, por este snack que les voy a hacer a las niñas me van a pagar otros 20 millones de pesos. Y por sacar tiempo para hacer ejercicio, ponerme la ropa del gimnasio y entrenar aquí en mi casa, me van a pagar otros 20 millones de pesos. Entonces, al final yo terminé toda feliz porque ya en mi bolsillo de toda la mañana ya tenía como 200 millones de pesos con todo lo que había hecho. Entonces, incluso se lo conté a Sebas y él se empezó hasta a reír, pues como con la película mental en la que yo me había metido, pero eso me sacó de esa emoción negativa o de baja vibración en la que yo estaba sumergida, de decir que rabia, que injusticia, que humillación, que no sé qué, porque me toca todo esto a mí. Bueno, no sé si ahí están escuchándome todas mis retahílas y cómo ven ese ejemplo, y si lo quieren aplicar, se los regalo para que cuando estén sintiendo que tienen muchos roles en el día a día, pues pónganse un sueldo por cada uno de esos roles y desconectémonos de las emociones que a veces tampoco nos permiten fluir en todas las cosas que quisieran. Bueno, vamos a comenzar, vamos a continuar y les voy a dar el gran libro del que les he hablado en todo este espacio y quiero citar una frase de este libro. Este libro se llama Deja de ser tú, del doctor Joe Dispenza. Él es un físico enfocado en la física cuántica, una persona muy sabia que tiene mucha literatura y mucha información, y no solo la información, sino también la experiencia. Y esta frase me gustó mucho cuando la leí, y es que el momento crucial de cualquier cambio es cuando pasamos de ser algo a observar ese algo. Y hoy yo las quiero invitar a través de esta frase a que, si ustedes sienten después de todo lo que hemos hablado en esta sesión, que hay muchos cambios que ustedes desearían hacer en sus pensamientos, en sus emociones, en sus historias, la mejor forma para comenzar ese cambio y el momento que se parte en dos ese cambio es cuando tú dejas de ser esa mujer. Es que yo soy muy indisciplinada, es que yo soy muy procrastinadora, es que yo me prometo algo y no lo cumplo, es que yo soy muy emocional, es que yo soy muy llorona. Cuando dejas de ser eso y comienzas a observarte desde afuera, como si tú pudieras ser un actor dentro de una película y te estás viendo como un personaje de esa película, y comenzar a observar. Por eso la invitación que les hacía en la anterior diapositiva, esas preguntas, es comenzar a observarme, comenzar a identificar, venga, yo por qué tengo esta rabia, yo por qué estoy irascible, por qué estoy triste,
por qué me estoy sintiendo, incluso también el poder conectar con esas emociones positivas y saber la raíz de lo que me las generan, me permite también tener más herramientas para volver a ellas las veces que sea necesario. Entonces, después de identificar e integrar esta frase, anótenla y si quieren tómenle también pantallazo, les recomiendo este libro. Es un ladrillo completo, créanme que yo llevo releyéndolo y releyéndolo y para mí que considero que tengo una buena práctica en la lectura es complejo, es de mucho subrayar, es de mucho entender, pero es esa parte, como vuelvo y le repito, desde la experiencia y el libro resume todo lo que les estoy hablando, pero entrega herramientas. Y las herramientas que entrega es que a través de este libro yo me enamoré de esta principal herramienta que se llama la meditación. Decide dejar de ser lo que crees ser. ¿Y qué es la meditación? A veces tenemos creencias muy profundas o muy trascendentales de lo que es la meditación, de que es algo alejado de Dios, de que es entrar en estados de conciencia. Cero. La meditación, y así también lo leí hace poco, y es que a través de la oración nosotros hablamos con Dios o le hablamos a Dios. La meditación es aprender a escuchar a Dios, el Dios que está dentro de nosotros, porque nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros estamos creados de lo mismo que es Dios, solo que está puesto en un cuerpo físico. Y ese cuerpo físico es tan denso, es una carga tan grande de energía que por eso creamos las emociones, por eso tenemos tantas complejidades dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestras hormonas, que también son bendiciones, porque no sé si ustedes se vieron la película de Barbie, la única parte que rescato de la película de Barbie es la escena en donde dice que ser humano es demasiado complejo, pero muestran una escena muy conmovedora de todo lo que significa ser humano, y es el poder sentir, es que salgan las lágrimas, es ver cómo crece tu cuerpo, es poder sentir una alegría profunda, es poder conectar con emociones de todas las vibraciones, es sentir. Esto un alma no lo puede hacer, por eso para el alma y para esa parte que es completamente fluida en nosotros, que es cero materia física, sino que es pura energía, que es el alma. Para el alma la mejor experiencia es encarnar en un cuerpo físico, es entrar a un cuerpo físico y decir, venga, que es que vamos a experimentar todo eso. Para el alma solo existe un extremo, para el alma solo existe lo perfecto, solo existe la plenitud, solo existe la paz, solo existe las emociones, ni siquiera las emociones, porque no puede ser, un alma sola no puede sentir emociones. Entonces, cuando el alma decide encarnar en el cuerpo físico, es un paseo porque sabe que va a ir a experimentar la dualidad, va a ir a sentir el frío y el calor, viene a sentir la rabia y también la alegría, viene a sentir la gratitud y la ingratitud. Y dentro de esa dualidad, se los digo también desde la experiencia más grande de mi vida, es donde tú puedes apreciar. ¿Y qué es apreciar? Voy a ponerles un ejemplo. Cuando tú fuiste una niña que todo lo tuvo y es la parte, toda tu vida viviste en abundancia. Tú no conoces la escasez, tú no conoces la pobreza, tú siempre viviste en una casa perfecta, siempre abriste la nevera y había comida para ti disponible en abundancia. Literalmente, imagínense Ricky Ricón. Para Ricky Ricón, ¿qué pasaba? Él no conocía la otra cara de la moneda, la otra dualidad. Cuando él conoce la otra dualidad, puede entrar a valorar todo lo que tiene. Y eso nos pasa a los seres humanos, no solo desde la parte de la prosperidad, de la abundancia, nos pasa como cuando teníamos todo el tiempo del mundo antes de ser mamás, para las que somos mamás, y ni siquiera valorábamos el tiempo que teníamos. Y cuando tuvimos hijos y no teníamos ni un minuto para lavarnos el pelo, comenzamos a darle valor impresionante al tiempo. Y eso es muy importante cuando hablamos de esa dualidad, de experimentar la dualidad, y eso es lo que experimenta el alma cuando encarna en el cuerpo físico. Entonces, ser humano es muy complejo porque tenemos una complejidad gigante desde nuestras emociones, desde nuestra mente, desde todo lo que hemos hablado en esta clase. Sin embargo, es maravillosa porque es la mejor experimentación de esa dualidad, de venir a sanar, de venir a trascender, de venir a vivir. Entonces, a través de la meditación, que es ese proceso de escuchar a Dios, es cuando dicen que cuando tú cierras los ojos, solo el hecho de cerrar los ojos, que es una de lo que a lo que nos invita la meditación, detenemos el 80% de los estímulos externos
y podemos entrar a un mundo interior, a nuestro mundo interior. ¿Qué es entrar a nuestro mundo interior? No sé si ustedes han tenido experiencias de alta conexión con su Dios interior. En mi caso, la mayor representación de mi Dios interior se llama Jesús. Y este año yo he tenido unas experiencias muy hermosas de conectar con ese Dios interior, conectar con ese Jesús. Y si ustedes se van a ver cómo nos habla Dios, para las que han tenido experiencias con Jesús, o cómo nos habla la Virgen María, por ejemplo, las que también estamos conectadas con la Virgen, piensen en ese ser espiritual superior a ustedes, cómo les habla ese ser superior, cómo les habla, cómo se sienten tratados por él. No desde la religión, ojo, no desde la religión, no desde lo que hemos aprendido de la religión, desde lo que hemos aprendido de esa parte de conexión interna con nosotros, porque muchas de las cosas de la religión, siendo sin entrar a criticar las diferentes corrientes religiosas, también están muy permeadas por ese ego y por esa parte humana. Y eso hace que muchas veces el Dios que creemos, que nos creó, nos habla desde la soberbia o nos habla desde la culpa, nos habla desde el juicio. No, no estoy hablando de esa parte religiosa, estoy hablando desde esa parte espiritual. Para Dios tú eres una obra perfecta. Para Dios tú eres ese ser que no tiene errores, que cuando te ve dándote látigo, hasta te dice, hijo, yo te di libre albedrío, pero yo no veo eso en ti. Tú no eres todo eso que tú estás diciendo. Entonces, la mente nos habla como el ego habla. ¿Por qué? Porque la mente, recuerden, tiene una serie de pensamientos, recuerdos, creencias que vienen arraigadas desde nuestra niñez, vienen conectadas por generación en generación. Y muchas veces cuando solo estamos conectados a la mente, quien nos está hablando constantemente es el ego. Ese tú no puedes, tú no eres capaz, tú quién te crees, tú por qué hiciste eso, te estás equivocando, a ti quién te dijo, por ahí no es, mira que te vas a caer, ojo por allí, ojo por allá, mira la culpa, todas esas emociones de baja vibración son una mente conectada con el ego. Por eso la invitación a través de la meditación es apagar un rato la mente, es conectar con la voz de Dios y es conectar con esa alma pura y con ese Dios que nos habita en nosotros, que nos habla desde ese aprendizaje, que nos habla desde la dulzura, que nos habla desde el propósito, que nos habla de que no hay nada, absolutamente nada malo, que todo simplemente es, que soy yo la que le estoy dando la carga negativa. Y créanme, hoy se los voy a compartir. Dentro de 8 días vamos a tener una experiencia muy bonita con Catarrera, con un regalo que ella nos va a hacer. Por eso en esta clase no voy a hacer esa meditación, pero esta tarde que les conté que viví esa crisis de mi migraña, que estuve desde la mañana con pensamientos de baja vibración, con mucha culpa, con bueno, situaciones del exterior que conectaron con esos pensamientos, esas creencias internas que aún sigo sanando, detonaron en mí ese tema de la migraña. Yo llegué después de una reunión con mucho dolor de cabeza, mejor dicho, estaba drenada energéticamente, pero yo dije, yo tengo herramientas. Resulta que me recosté un ratico, no fui capaz de dormir porque había tomado una buena cantidad de cafeína, a ver si así se me quitaba el dolor de cabeza, no se me quitó. Y entré en un estado de, bueno, voy a utilizar mis herramientas y comencé un proceso de meditación. Yo creo que me hice como 3 meditaciones de media hora, pero esa conexión interna de desconectarme de la mente, de conectar con un audio guiado, de conectar 100% con mi respiración, hizo que yo entrara en estados del ser distintos, que me desconectara de esos pensamientos negativos que había estado cobijando y abrazando toda la mañana, a conectarme con la invitación que me estaba haciendo ese audio, que son unos audios que me encantan, si quieren por el chat se los comparto, en donde estaba conectando de nuevo con ese Dios interior, con esa voz de mi interior, con esa voz que me habla positivo, que me dice que hay un propósito, que me dice que no hay cosas buenas ni malas, que simplemente son, que soy yo las que las cargo, pero que puedo elegir cargarlas con esa energía de alta vibración. Y yo empecé a sentir que conectaba con una energía distinta. Yo terminé de hacer las meditaciones, no se me había quitado el dolor de cabeza, almorcé
intencioné mi almuerzo también, sentí que eso también era una carga energética que le estaba dando a mi cuerpo y seguí haciendo una meditación activa de jugar con mis hijas, de mirarlas a los ojos, de reírme, de conectarme conscientemente con emociones de alta frecuencia. Este es el momento en el que me siento sin una pizca de dolor de cabeza y no tuve que tomarme una sola pastilla. ¿Por qué? Porque le hice un proceso de desinflamación también en esas conexiones que estaba haciendo tan fuertes en mi mente, de tanta negatividad, de baja vibración, y comencé a conectar con otras cosas. Después me puse al servicio, después me puse creativa, terminé estas diapositivas y aquí estoy con ustedes. Entonces, ¿cuál es la invitación que yo les quiero hacer? De que comiencen a practicar la meditación. La meditación es una herramienta como el ejercicio, es de disciplina, pero que cuando diariamente tú te regalas 10, 15 minutos de cerrar los ojos, de conectar con tu respiración. A mí me gustan las meditaciones guiadas porque siempre les pongo un propósito y de dejarme llevar en ese momento, desconectarme de la realidad, que entre comillas uno cree que la realidad es el trabajo, que la realidad es la situación, que la realidad es Petro, que la realidad es que estamos en Colombia, en Medellín, en esta ciudad, en la otra, que hay tanto dinero en mi cuenta. Desconectarme de lo que creo que es la realidad para conectar con la realidad real, que es la realidad del alma. Y desde ese punto yo soy más creativa, estoy conectada con emociones de alta vibración, estoy practicando la visualización, estoy escuchando al Dios que me habita a mí. Así que si ustedes han escuchado antes acerca de esta herramienta, la invitación en este preciso momento es a que ustedes lo pongan como una prioridad en sus vidas. Porque en el momento en que yo me desconecto de esto, es como cuando debo ir al gimnasio, que me siento flácida de los músculos, que siento que me sale el gordito. Así mismo pasa con la meditación. De la misma forma, cuando yo le bajo a mi meditación a conectar 15, 20, 30 minutos diarios con esa conexión conmigo misma, le doy, mejor dicho, la realidad del mundo externo se vuelve mi realidad. Entonces estoy en ansiedad, estoy en un mecanismo de vida siempre, estoy en emociones que estoy siempre detonada, estoy ansiosa, estoy creyendo que tengo que ir a un ritmo y eso hace que me desconecte de la forma en como yo puedo llegar a esas emociones que ya hablamos, que son de alta vibración. Entonces, chicas, hoy quería hacer esa meditación, pero la voy a dejar y se las voy a dejar como un regalo para la próxima, que sé que a través del espacio que vamos a vivir con Cata, sé que la vamos a tener y sé que va a ser como una culminación y sé que va a ser como conectar los puntos con todo lo que hablamos el día de hoy. Espero que se hayan llevado herramientas, espero que se hayan llevado como eso, lo que les decía al principio, esos aha moments, como darme cuenta, como hacer un ápice de conciencia y comenzar a entender que sí podemos convertir la mente en nuestra aliada. ¿Y cómo convertimos la mente en nuestra aliada? Cuando dejamos de ponerle tanto el foco, cuando dejamos de creer que esa es la única realidad, cuando entendemos que hay una realidad superior y es esa conexión que tengo interna con mi Dios interno, con la voz que me habla bonito. Esa voz que me habla bonito, me toca fortalecerla, porque la que en este momento tengo más fortalecida es la voz de mi ego, y necesitamos desconectarnos más de esa voz del ego para poder conectar con esa voz del alma. Entonces, bueno, espero que se hayan llevado aprendizajes. Gracias por estar acá, gracias por las que toman nota, por las que se llevan esos clics, esos tipsitos que los aplican a su vida. Síganme compartiendo por redes sociales cómo los van aplicando, cómo les van funcionando y vamos y sigamos continuando en este proceso de conciencia, de manifestación y de alcanzar ni siquiera los sueños, porque a veces tenemos demasiados sueños y ni siquiera sabemos que esos sueños nos van a traer plenitud. Yo creo que ahorita lo leí y se los voy a leer en este momento. Me pareció hermoso. Ahorita mi esposo me leyó una parte de un libro y decía: la vida es una escuela de los hijos de Dios y hemos de aprender tres cosas fundamentalmente: ser felices, tener una paz invulnerable y amar. ¿Qué es amar? Amar es servir incondicionalmente. De esas tres cosas fundamentales es de lo que nos deberíamos enfocar, más que llegar a un nivel de ingresos, más que llegar a tal sueño. Yo soy una mujer muy soñadora
y muchas veces a los sueños que creo que me van a llevar a tener ciertos resultados, cierta plenitud, cierta paz invulnerable, no lo es, no lo es. Entonces, si nos enfocamos en esas tres cosas fundamentales, ser felices, tener una paz invulnerable y servir incondicionalmente, ahí está esa plenitud con nosotros mismos, el estar todos los días recargados, el estar todos los días trabajando en nosotros para ser mejores personas para la sociedad, porque vivimos en una sociedad. Entonces, bueno, feliz noche, gracias a todas por conectarse y nos vemos dentro de 8 días en la última clase de Mujer Wow 2.0. Feliz noche.